Entre esos ingredientes, bueno, pues tenemos nuestras anchoas, porque nos vamos a currar, bueno, pues una pasta con carraquelas. Vamos a cocer, para empezar, bueno, pues un poco de pasta. Pasta que vamos a hervir, como toda la vida hemos hecho, en agua con un chorrete de aceite de oliva y un puñado generoso de sal. En este caso vamos a cocer unos espaguetis. A ojo de buen cubero. Yo creo que con este puñado va a ser suficiente. Parece milagro que diga yo que es suficiente, pero bueno, lo va a ser. Sabéis que cuando añadimos la pasta al agua de cocción es muy importante, estos primeros momentos, remover bien el fondo, porque normalmente la pasta se nos suele agarrar, así que es importante ayudarle para que no se nos quede adherida en el fondo y cuando escurrimos, cuando echamos el agua en la fregadera, en el escurridor, bueno, pues adivinemos que tenemos la pasta como agarrada al fondo, que no hay cosa que más rabia nos dé, o por lo menos a mí. Además, nos vamos a empezar a currar, bueno, pues un sofrito con aceite de oliva, como vais a ver en el fondo de una sartén, con generosidad, aceite de oliva crudo, y luego además voy a añadir un poquito de aceite de oliva de la lata, porque esto me parece también que es un gesto majo. Un poquito de aceite de oliva, bueno, de las anchoas, que le va a dar, bueno, pues un punto bien especial. Y como veis, joder, pues esto es un tesoro. Es un tesoro, yo creo que hay pocos bocadillos más alucinantes que el bocadillo de anchoa, ¿eh? El bocadillo de anchoa con pan bien crujiente, yo creo que es uno de los grandes manjares también que se pueden disfrutar. Y como os hemos demostrado en muchas ocasiones, pues también la anchoa, bueno, pues cuando se deshace en la sartén para acompañarla, por ejemplo, con una pasta, esa sal y ese gusto marino que deja en la sartén es algo que vale la pena experimentar. Además de estas anchoas que voy a picar en un segundo, otro de los elementos fundamentales de este plato son las carraquelas, que las veis aquí, los vígaros, como se dicen en castellano. Que bueno, se pueden comprar frescos, como estos que tengo aquí. Sabéis que lo que hay que hacer es hervir agua, normalmente los venden ya cocidos, pero ponéis agua a hervir con abundante sal, metéis los vígaros frescos dentro y en el momento en el que arranca el hervor hay que esperar más o menos un minuto de cocción. Cuando pasa ese minuto de cocción se escurren, que son estos que tengo aquí, que son los que nos venden, bueno, pues en los muelles normalmente y que comemos con un cucurucho y con el alfiler y que están tan sabrosos. Bueno, pues lo que hacemos con un alfiler es tomarnos el currelo, que la verdad que es difícil, porque normalmente cuando comes una carraquela con el palillo siempre te estás tentado a meterlo en la boca, pero bueno, con un alfiler lo que hacemos es lo que hemos hecho toda la vida. Este gesto, quitarle esta tapita que tiene aquí, que es una tapa que hay que eliminar porque esto no se come, y en vez de comernos el vígaro lo que hacemos es pelarlos. Tiene currelo, pero vale la pena porque el resultado es sorprendente. Esta tapa que está aquí, como veis, la eliminamos. Esto es un gesto que hemos hecho, por lo menos yo de crío, en muchísimas ocasiones. Y esto, bueno, junto a otros ingredientes en la sartén, bien rehogado, da como resultado un plato, joder, que la verdad que sorprende por su sabor, ¿eh? Porque el vígaro, así salteado, así comido en crudo, cocido, está muy rico, pero cuando lo asamos en un poquito de aceite de oliva, bueno, pues adquiere otra dimensión. Esto en un segundo va a estar listo, tengo ahí el escurridor preparado y como veis, lo que vamos a hacer es darle caña a esta historia, porque además de los vígaros y además de las anchoas que voy a picar en un periquete, tengo otros ingredientes. Tengo un poco de perejil, tengo un poco de ajo laminado cortado, bueno, pues finamente, un poco de cayena, luego además tengo un poco de miga de pan, que no la he desmigado completamente, sino que esto al final es pues un pan viejo, un pan que tenga unos días, que lo que hacemos es, bueno, pues romperlo, pero en migas que sean irregulares, que haya cachos como un poco gruesos. Luego además limón y poco más, un poco de queso viejo, y en un segundo nos curramos, bueno, pues una historia bien interesante. Vamos a picar primero el perejil, vamos a tener el perejil bien picado y listo para añadirlo en un segundo a la sartén. Cogemos un cuchillo bien afilado y le damos zapatilla a esta historia. 3 hermanas campeonas, ¿eh? Y sobre todo, joder, pues sorprende mucho la historia que os he contado de Salomé. Es verdad que todavía, bueno, pues en las conserveras, el trabajo que se hace, bueno, pues en esas plantas suelen ser, bueno, pues desempeñado por mujeres, porque son mucho más listas que nosotros, son mucho más currantes que nosotros y al final son mucho más habilidosas que nosotros a la hora, bueno, pues de gestionar, bueno, pues ese tipo de empresas y sobre todo a la hora de gestionar todo lo que es, bueno, pues tratar con mimo esos filetes de anchoa, esos lomos de bonito, esas cocciones tan precisas y la verdad que son auténticas campeonas. En esta sartén, como veis, añadimos los dientes de ajo, añadimos además un par de guindillas, que esto tenga bien de picante. He añadido antes, acordaos del gesto ese de añadir
un poco de aceite de oliva de lata de anchoas, que le da su gusto a la historia, ¿eh? Tiene que haber aquí generosidad de aceite de oliva, ¿eh? Además, bueno, picamos de aquella manera los filetes de anchoa, que si se añaden enteros también no pasa nada, ¿eh? Porque la anchoa al final prácticamente se desintegra y forma una especie como de papilla muy interesante y sobre todo muy sabrosa. Además de este ajo que se está tostando aquí en la sartén, bueno, pues añadimos estas migas de pan tostado, no todo porque es demasiado, pero ya veis que estas migas de pan, bueno, pues como dice aquel, son también bastante egoístas y van chupando, bueno, pues mucho aceite de ese que está ahí en el fondo. Y lo que nos interesa es que este pan se vaya como medio churruscando. Vamos a subir la temperatura. Ahora a tope, para que empiece como pues a sofreírse. Aquella ensalada que hicimos en alguna ocasión, la ensalada pangratato, ¿os acordáis? Bueno, pues con aquel pan también tostado que se solía mezclar con albahaca, con tomate y muchas historias. Al final, bueno, pues la base viene a ser de alguna forma algo muy parecido a esto. Bien torrado, ¿eh? ¿Habéis visto cómo hace? Crash. Fundamental esta historia, ¿eh? Añadimos la anchoa y el perejil, que va a empezar a crepitar aquí en el fondo. La pasta la tengo ya prácticamente cocida. Ese espagueti es muy fina y no necesita mucha cocción. ¿Veis? Esta es la clave de la historia, ¿eh? Que al final haga como crash el pan y que haga también crash el ajo. Cáscara de limón. Gran plato de pasta, ¿eh? Pasta con carraquelas, nada más y nada menos. Bien de cáscara de limón. Vamos a añadir también un poquito de zumo, que me va a hacer falta un poco de zumo. Añadimos un chorrete de zumo aquí en el fondo. Y además vamos a añadir las carraquelas que están cocidas y peladas. Joder, esto ya es la superbomba. Todo esto que está pasando ahora mismo en la sartén. La bomba de neutrones, porque esos vígaros en el contacto con el aceite se empiezan como a socarrar. Y es la clave de este plato. Joder, néctar supremo, ¿eh? Vamos a apartar todo esto porque lo que vamos a hacer es escurrir la pasta. Habéis visto, ¿eh? Cuando escurrimos pasta, yo tengo por costumbre abrir el agua fría. Porque los fontaneros dicen que así no se estropean los caños. Abres el agua fría y al final ese agua caliente que va por los caños, a pesar de que los caños suelen estar ya preparados para las altas temperaturas, es verdad que tienes la sensación de que se estropean menos. Y ya la pasta bien caliente, lo que hacemos es meterla en la sartén. Sabéis que muchas veces solemos guardar el agua de cocción de las pastas. En este caso, como lo que queremos es que esto no haga una salsa, sino que al final quede una especie como de sofrito muy sabroso, que se quede pegado pues a lo que es la pasta, en ningún caso añadimos aquí ni agua ni historias. Como os digo, esto es como cuando hacemos el típico plato de pasta con ajo y perejil, con guindilla. Bueno, pues esto viene a ser, de alguna manera, una cosa muy parecida. Así que nada de añadir agua ni historias, porque si añadimos agua, lo que estamos haciendo es, bueno, pues quitarle un poco la gracia de todo este sofrito, quitarle la gracia, fijaros, de los panes tostados, de los vígaros que están como súper acaramelados, del ajo que también está como súper torrado, de la guindillita. Si humedecemos esto con agua, bueno, pues lo venimos todo abajo. Así que una vez que los sabores ya están, bueno, pues bien unificados, vamos a coger un plato bien hermoso y lo vamos a echar sobre una loza. El néctar imperial, ¿eh? Joder, vaya plato de pasta. Pasta con carraquelas, néctar supremo. Y ahora la clave de esta historia, que también le va de perlas, es coger un buen queso bien curado, que en este caso puede ser, bueno, pues un buen idiazábal, por ejemplo, un buen rallador. Fijaros, todo el churrusque ese del pan, de la guindilla, del ajo, coger un rallador y darle esto caña. Vamos con un sándwich de bonito, deluxe. Vais a verlo.
Además lo vamos a servir no solamente en sándwich, en bocata, sino que también lo vamos a convertir en una especie como de carpaccio. En un segundo, en Robin Food. No os mováis, ¿eh? Métele aquí la cámara, cascoporro.